La expiación real. Este es el último tema que vamos a ver sobre la expiación, ¿ya? La semana pasada estábamos viendo, ¿cierto?, hablando sobre la palabra mundo. No sé si les quedó claro o si tienen alguna duda. Hablamos de que en Lucas 9:25 Jesús dice de qué aprovechará el hombre si ganare el mundo. Ahí quedamos la semana pasada, ¿ya? Y sabemos que ningún hombre puede ganar el mundo, ¿cierto? No hay un hombre que sea dueño del mundo en sí. Sí hay varios, ¿cierto? Pero no uno. Entonces, en el contexto simple, ¿cierto? La palabra mundo es para llevarnos más allá del provincialismo, ¿ya? El provincialismo son frases que se usan en una región en particular, ¿ya? Y de los trechos y el racismo también del judaísmo, para llevarnos a la extensión de la expiación, abarcando esta tierra en todas sus épocas y naciones. En en Romanos, dice Pablo 11:15, habla del rechazo de Israel, cómo ha traído la reconciliación con el mundo. Y nuevamente Pablo no cree por un momento que eso signifique que toda persona que jamás vivió será reconciliada con Dios. ¿Ya? Pablo no está queriendo decir esto, de que el mundo entero será salvo, ¿ya? Y eso debemos tenerlo claro nosotros. Lo que él quiere decir es que el rechazo de Israel siendo hecho a un lado, la iglesia es injertada y la iglesia es constituida por judíos y por gentiles. ¿Ya? Ahora todos tienen entrada a la gracia de Dios, no solamente los judíos. Y ellos tuvieron algo de dificultad con esto, los judíos. Es la razón por la que los apóstoles tuvieron en cierta manera que sacudirlos con el hecho de que el Señor estaba haciendo una obra entre los gentiles. Para ellos era inconcebible esto, hermano, que los gentiles, ¿cierto?, tuvieran parte en la salvación que venía de parte de Dios. En el libro de los Hechos, mientras Pablo todavía estaba hablando, en Hechos 10 el Espíritu Santo cayó en Cornelio, mientras Pedro, cuando estaba Pedro en su casa tranquilamente, ¿cierto?, ahí tomándose unos mates, Dios habló, ¿cierto?, y le dijo que lo iban a ir a visitar y que él tenía que ir a predicarle a los gentiles, en este caso a Cornelio, y que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces, gentiles y todos los creyentes circuncisos que habían estado ahí con Pedro se asombraron por el don del Espíritu Santo que había sido derramado sobre los gentiles también. Y se asombraron ya que ellos creían que el don era solo para los judíos. Quedaron asombrados. Pedro quedó atónito, me imagino yo, viendo cómo a los gentiles también se derramaba el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios también iba sobre ellos. Era algo que ellos no podían creer, hermano. La palabra dice que Dios iba a provocarlos a ira con pueblo que no era pueblo, hablando justamente de eso, ¿cierto? Hablando del rechazo de Israel y cómo iba a ser injertado los judíos al olivo, ¿cierto?, natural, en este caso que era Israel. Cómo Dios iba a permitir que el pueblo, que los gentiles entraran a la gloria de Dios. Lo mismo está en Hechos 15:6 en adelante, en el verso 7 podemos retomarlo también. Y Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, vosotros sabéis que al principio Dios decidió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, quien conoce el corazón, dio testimonio a ellos dándoles el Espíritu Santo, así como nos lo dio a nosotros. Y Él no hizo distinción entre nosotros y ellos, limpiando sus corazones por la fe. ¿Se fijan? Ahí está. Todo iba a venir después por la fe. Y esto era difícil de entender para los judíos, que el Evangelio se extendiera más allá del judaísmo a la humanidad en sí, a toda tribu, lengua, nación y pueblo. Era algo un poco difícil para ellos, hermano, creer esto. Entonces vemos que el término mundo, y como siempre lo hemos estado definiendo en los versículos que hemos repasado, en 1 de Juan 2 también, Jesús el justo, versículo 1, en el verso 2 dice: el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por lo del mundo entero. Cualquiera podría decir que habla del mundo entero, ¿cierto? Y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que es la propiciación no solo por nuestros pecados, y nuevamente esto es muy judío en su contexto. Sino por el mundo entero.
Él está haciendo el mismo punto que Juan hizo una y otra vez. El mismo punto que presentaron en el libro de los Hechos. El mismo punto que Pablo presenta en Romanos 11, que el Evangelio no está limitado a los judíos. Y esta palabra propiciación, hermano, es una palabra fuerte en el griego. Y la palabra hilasmos. Y habla de una propiciación en sí, que significa una satisfacción real y total de la ira justa de Dios. ¿Por qué digo que es fuerte? Porque es fuerte caer bajo la ira de Dios, hermano. Eso es muy fuerte. Y la iglesia, gracias a Dios, no jamás verá la ira de Dios, sino el castigo que como un padre le da a sus hijos, asimismo Dios también nos castiga a nosotros. Pero si Dios pusiera su ira sobre nosotros, hermano, quedaríamos fulminados de inmediato, quedaríamos muertos. Entonces damos gracias a Dios por eso, hermano, que estamos nosotros en su misericordia, en su gracia, en su perdón. Entonces esta palabra es la propiciación real de la ira justa de Dios. No es un potencial. Ya volvemos nuevamente a lo mismo, es una palabra real. Él pagó, Él fue la propiciación por nuestros pecados. Entonces Él aplacó la ira de Dios. El mismo es la satisfacción, el mismo es el aplacamiento, el apaciguamiento. Él propicia a Dios, Él satisface a Dios. ¿Quién? Jesús en su muerte. Él aplaca la ira de Dios por nuestros pecados, pero no solo los nuestros, como la gente que está cerca de Él, sino del mundo entero. Ya comenzamos a entender esta palabra que habla, que no hace distinción de personas. No habla de personas en particular, porque si fueran personas en particular, Dios, si lo tomáramos en el texto, ¿cierto?, diría que Él murió por todo el mundo y sería toda persona. Cualquiera creería eso, ¿cierto?, que fue por todas las personas, cada una en particular, pero no fue así, sino que murió por el mundo entero en general. O sea que la salvación iba a abarcar todo el mundo. Ese significa esa palabra mundo, hermano. Porque si lo tomamos que todo el mundo seríamos, y lo vuelvo a repetir, universalistas. Que todo el mundo va al cielo. Si eso significara que Él fue una satisfacción para toda persona que vivió, entonces la palabra es demasiado fuerte para significar algo potencial. Tendría que significar real porque es una satisfacción. Dios quedó satisfecho con el sacrificio a favor de ellos. Nada y nadie queda fuera. Y la muerte de Jesús fue una satisfacción. Él fue el cordero sacrificial en el día definitivo de la expiación, cuya sangre rociada ante Dios fue una verdadera satisfacción. Fue algo real. No es algo que activemos, no es algo que podamos tomar nosotros, sino que Él murió por los pecadores. Él murió por nuestros pecados. Y es algo real, no potencial. No es que lo podamos activar de alguna u otra forma, sino que es algo real. Insisto en esa palabra, hermano. Ya que esta palabra, hermano, es demasiado fuerte para significar algo que se pueda activar o que el pecador pueda, ¿cierto?, recibir, como muchas veces nosotros decimos, recibir al Señor. En 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y de nuevo, reconciliando, cualquiera podría decir reconciliando al mundo, ahí está, ¿cierto? Reconciliando al mundo. ¿Acaso no reconcilió al mundo entero? ¿Y qué quiere decir con la palabra mundo? Y siempre tiene que ser aclarada nuevamente. Porque si fuera todo el mundo en general, hermano, ¿qué hacemos con todo el resto de la gente que está siendo enviada al infierno todos los días? ¿Qué hacemos con ellos? Si Cristo murió por todo el mundo, ¿qué hacemos con las personas que se están yendo al infierno? No tiene sentido, ¿cierto? No tiene ningún sentido. No habría nadie en el infierno, hermano. Estaría vacío. Porque todos estarían en el cielo. Porque como dice acá, Cristo murió por todo el mundo. Pero ese todo no es todo. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué es lo que significa? Y después dice, no tomándole en cuenta sus pecados. Eso no es potencial, eso es real. ¿Ya? No tomándole en cuenta sus pecados. O sea, Dios está determinando no tomar en cuenta los pecados. Es parte de Dios. Dios está reconciliando. Dios no está haciendo que la reconciliación sea posible.
¿Ya? ¿Escuchó bien eso? Dios es el que está reconciliando. Él no está haciendo que la reconciliación sea algo posible, algo potencial. Dios no está quitando una barrera de la reconciliación. Dios no está dando una especie de 80-20. Yo hago el 80, tú haces el 20% restante. Yo comienzo esto y tú lo terminas. 20 es mucho a lo mejor, ya un 90-10 sería mucho también, ¿cierto? Un 99,9 y yo hago el 0,01, o sea, el 0,1. Ni siquiera eso, hermano, ni siquiera eso. Dios comenzó la buena obra, ¿y quién la termina? Dios. ¿Usted qué hace en esto? ¿Qué tiene que ver usted en esto? Nada. Usted no tiene nada, no tiene parte en la salvación, hermano. La única parte que tenemos, por decirlo de alguna forma, es que somos pecadores. Pecadores salvos o salvados por la misericordia de Dios. Eso es todo. Y en agradecimiento, ¿cierto?, por ese regalo maravilloso que Dios nos dio, ¿qué hacemos nosotros? Perseveramos. ¿Y qué hace Dios? Nos preserva. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Podemos pecar de manera grave? Sí. ¿Podemos pecar de manera total y alejarnos de Dios? No, ¿cierto? Eso no podemos hacerlo. Podemos pecar en todo sentido. No estoy diciendo que peque, hermano, ¿ya? Me vaya a decir después que, ay, pequé porque el pastor dijo que podíamos pecar. Porque total éramos salvos. No, no es así, hermano. No es así. Vamos a caer en pecado, sí, pero no en un pecado que sea de muerte, de condenación, hermano. ¿Ya? Porque ya la obra está hecha en nosotros. Y entonces el trabajo es completamente de Dios. Él nos está dando una especie de porcentaje para que nosotros terminemos la obra. Él está reconciliando consigo mismo en Cristo. Esto es la muerte de Cristo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y el hecho de que sus pecados no sean tomados en cuenta significa que Él llevó su transgresión de manera completa. Y así no estamos bajo condenación alguna, porque el precio ya fue pagado. Y eso no es una salvación potencial, es una salvación real. ¿Ya? Real. Sea quien sea el mundo aquí, son ellos a quien no les toma en cuenta sus pecados. Son aquellos que el versículo 17 dice, son nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas en Cristo. Son aquellos en el versículo 21 por quienes, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros quienes, aquellos que fueron reconciliados con Dios, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces siempre está explicado, hermanos. Sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Entonces no hay tal cosa en la Biblia como una expiación potencial. Simplemente significa que hay límites raciales. O sea que no hay límites raciales, perdón, no hay límites étnicos. Y estos pasajes acerca del mundo son todos definidos. Simplemente la humanidad, el mundo humano, la esfera, y no todo individuo que vive en particular, sino en general. Ya eso debe quedarnos muy claro, hermano. Y esto no es nuevo, hermano, porque siempre se nos ha enseñado esto, siempre se nos ha enseñado lo mismo. Ya antiguamente pensábamos nosotros que el mundo era el mundo entero, que nosotros teníamos que ir al pecador y predicarle, ¿cierto? Y poco menos convencerlo para que aceptara a Cristo. Y atacar a su problema y llegar a la fibra más íntima del corazón de la persona para que ellos se pusieran más sensibles, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Así trabajábamos antes y no es así, hermano. Si bien debemos predicar el Evangelio y también debemos hacerle saber a las personas cuán pecadores son y que están muertos en delitos y pecados y que necesitan al Señor, ese es el Evangelio. Es la reconciliación, ese es nuestro trabajo, hermano. Nada más que eso. Entonces eso se nos ha venido enseñando a lo largo de los años. Cristo no pagó en su totalidad. Él no reconcilió, Él no satisfizo a Dios de manera plena. De tal manera que Dios ya no les toma en cuenta a todo ser humano sus pecados en el mundo. Si eso fuera verdad, eso sería una salvación real y no podría haber infierno, porque no podría haber castigo alguno y entonces Dios diría que es injusto, que no es justo todo esto. Y volvemos al mismo punto, hermano.
si esto significara o lo leyéramos literal, el mundo entero estarían todos en el cielo. Y es difícil, hermano, es difícil, porque muchas veces una persona del mundo se duele por la muerte de un ser querido, como cualquiera, ¿cierto? Y dicen, no, si ya está descansando, ya está con el Señor. Muchas veces escuchamos esa frase, hermano, y es complicadísimo. Yo no sé qué decir ahí, hermano. Porque no puedo decirle, no, si él no recibió a Cristo, está en el infierno. ¿Qué van a hacer conmigo ahí? Me van a linchar, pues, hermano, para afuera, linchado. Entonces, la manera correcta, ¿cierto?, de abordar todo eso es predicando el Evangelio, hermano. Nada más que eso. Si esa persona ya murió sin Cristo, no hay nada más que hacer. Porque está dispuesto, ¿cierto?, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ya no hay nada más que hacer. Los católicos, ¿cierto?, hacen una misa para sacar a esa persona del purgatorio para que vaya al cielo. Las misas gregorianas que se llaman. Y nada más lejos de la verdad, hermano. Porque eso no es posible. Ellos dicen que o le dan la extrema unción. ¿Han escuchado de eso? La extrema unción, ya todo perdonado y tú te vas derechito al cielo. Pero tenés que pagarse. Tienen que pagar. Por la extrema unción, por la misa gregoriana, por todo tienen que pagar. Y eso no está en la Biblia, hermano. Eso no es real. No hay un purgatorio, no hay un limbo, no hay nada. La muerte y después el juicio, la Biblia lo dice. Entonces, en Romanos 5 también es lo mismo, así ocurre con la palabra todos. En el 5:18, y este es otro pasaje importante, mediante una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Esta transgresión fue Adán, y eso afectó a todo el mundo. Así también mediante un acto de justicia resultó en justificación de vida a todos los hombres. ¿Ya? El pasaje habla de eso, por cuanto Adán pecó, todos murieron. Y después, como vino Cristo, en Cristo somos todos resucitados en Él. Entonces, si no tenemos cuidado en este asunto, hermano, de que Adán, por cuanto Adán murió, ¿cierto? Ya somos todos pecadores y porque Cristo vino al mundo, somos todos salvos. Si no tenemos cuidado, podríamos creer esto. Toda persona fue afectada por el pecado de Adán y se volvió pecador. Por lo tanto, toda persona es afectada por la obra de justicia de Cristo y se convierte en justo. El problema con esto es que eso no es verdad. Y aquí solamente se está haciendo una ilustración. Simplemente es esto, Pablo está hablando del impacto de la obra de Cristo, como la obra de Cristo es la obra redentora de todos los que creen. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, del impacto que está causando, ¿cierto? O que causó la muerte de Cristo. Entonces una pregunta sería, ¿cómo será que el acto de un hombre puede tener un efecto tan grande? ¿Y cómo es que el acto de un solo hombre puede tener implicaciones tan grandes en todo esto? Entonces por el pecado de un hombre todo el mundo murió. Todo el mundo que murió, murió nuevamente. Y por la justicia de un hombre, toda persona que se volvió justa, se volvió justa. E inclusive cambia su terminología en el versículo 19, donde dice simplemente para asegurarnos de que no pensemos que el todo es inclusivo, o sea que todo significa todo. Dice porque como por la obediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. ¿Se fijan? Después cambia esa palabra todo, la cambia por la palabra muchos. Entonces él se piensa que incluye esta palabra o que se cambia, hermano, de esta manera para aclarar y evitar que terminemos con un entendimiento equivocado del versículo 18, donde dice todos, el cual habría hecho que todo el mundo fuera salvo. Y volvemos a lo mismo. Entonces Pablo diría, eso no es lo que estoy tratando de decir. Y usamos la palabra muchos para que no nos confundamos aquí. Únicamente estamos tratando de ilustrar el punto de que la obra de un hombre afecta a todos los que proceden de ese hombre, de tal manera que ese todos solo es en el sentido apropiado, delineado y definido en el contexto. Porque si no seríamos todos salvos, hermano, y volvemos exactamente a lo mismo, a donde mismo, al mismo punto.
En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién es el todos acá? Cristo fue entregado por todos nosotros, dice. Ahora algunas personas dicen, bueno, Él fue entregado por todo el mundo, en el mundo entero. Y no está hablando de todos aquí. Dice en el verso 31, retrocediendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es un pasaje antes de lo que acabamos de leer. Porque leímos nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero antes dice, para aclarar el todos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿quién es el nosotros acá? ¿De quién está hablando? ¿Todo el mundo? ¿Acaso Dios está a favor de todo el mundo? No es cierto. Sino que está hablando de, como dice nosotros, de los que están en Cristo, de sus elegidos. Después dice en el verso 29, a los que predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, dice, en el verso 30, también llamó, a los que llamó, él justificó, a los que justificó, también glorificó. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se fijan que ahí se aclara de manera definitiva el texto? Porque habla de los que han venido a Cristo, los que son salvos, está hablando de su iglesia, está hablando de los suyos, está hablando de sus ovejas. Entonces ese es el nosotros de aquellos que fueron predestinados y llamados y justificados y también glorificados. En el verso 33 dice, ¿quién va a acusar a los elegidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? Nadie, ¿cierto? Los que están en Cristo, y esos son los elegidos. Esos son los todos de que está hablando en ese capítulo. En 2 Corintios 5:14, un lenguaje muy parecido al de Romanos, dice, el amor de Cristo nos constriñe habiendo concluido que uno murió por todos. Uno murió por todos. Por lo tanto, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, el todos es aclarado, definido. Ahora simplemente veamos esto. El amor de Cristo, dice, nos controla, habiendo concluido que uno murió por todos. La gente puede decir, ¿cierto?, que Él murió, como dice acá, por todo. Porque eso está diciendo, ¿cierto? Que murió por todo. Él murió por el mundo entero. ¿Y habrá muerto por todos ellos? No, ¿cierto? No murió por el mundo entero. Murió por todos, por tanto todos murieron. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros morimos en Cristo. Pasamos de muerte a vida. Habla de la muerte del viejo hombre. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que, ¿quién vive ahora en mí? Cristo, ¿cierto? Entonces en Él nosotros morimos, hermano. A eso se refiere esta muerte acá. Que en Cristo nosotros hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado. Entonces Él murió por todos y por lo tanto, habiendo todos muertos, Él murió por todos. Y esto fue por todos los que murieron en Él. En el versículo 15 dice, por todos murió. Por todos murió. ¿Y quiénes son esos todos? Él murió por aquellos que murieron y viven en Él ahora, los que son nacidos de nuevo. Y fue por ellos que Él murió y resucitó al final del versículo 15. Dice, ¿a favor de quién? De ellos. Él resucitó a favor de ellos, de sus elegidos. Entonces todo significa todo en el sentido amplio de todo el mundo y mucho significa menos que todo el mundo. ¿Ya? Esa palabra muchos que cambia Pablo después habla de eso, de un remanente, de algo mucho menor a todo el mundo. En Hebreos 9, Cristo habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, vuelve a decir lo mismo. En Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los muchos? Todos los que creerían. Él de hecho fue un rescate, fue una satisfacción.
Él fue quien proveyó la expiación. Él fue quien alcanzó una expiación por aquellos que creerían. Cuando recibe la palabra a José, cuando el ángel le habla, le dice: José, hijo de David, no temas tomar a María por mujer, porque aquello que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo, le dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Es algo definido, ¿se fijan? ¿A quién salvará él? A su pueblo de sus pecados. La Biblia en ningún lugar enseña una salvación potencial, hermano, sino que enseña una salvación real. Él salva a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que Él hará cuando venga. Será una salvación real para su pueblo. Algo que ya está hecho. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, no por todo el mundo. Y dice: y yo conozco a mis ovejas. Yo soy el buen pastor y yo conozco a los míos. Y los míos me conocen. Y yo pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Se fijan que Él conoce a sus ovejas. Él sabe quiénes son sus ovejas. Y dice: y los míos me conocen también. Muchas personas dicen que conocen a Dios. Pero la pregunta sería: ¿Dios te conoce? Es como ir a la casa del presidente de la República, ¿cierto? Yo puedo ir y decir que me deje entrar porque yo lo conozco. Vengo a tomar once con usted, presidente, yo lo conozco. Pero el presidente me conoce a mí. Lo mismo pasa con las personas que quieren entrar al cielo, hermano, al cielo de un Dios que Dios ni siquiera los conoce. Pero ellos sí. Pero ¿cómo lo conocen? A su manera. No a la manera bíblica, la manera correcta. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 50, porque es mejor para vosotros que un hombre muera por el pueblo y que la nación entera no perezca. Así está diciendo y hablando Caifás. Y esto no lo dijo por su propia iniciativa, sino siendo el sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no por la nación únicamente, sino para que él también congregara en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Jesús murió no solo por los judíos, sino para congregar en un cuerpo a los hijos de Dios esparcidos por todo el mundo. Por ellos murió. ¿Se fijan cómo se amplía después el panorama de que la salvación era para los judíos? Se amplía al mundo entero, abarcando tribus, lengua y nación, no haciendo acepción de personas. ¿Ya? Eso significa la palabra que vimos recién. En Efesios capítulo 5 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Por la iglesia, por lo suyo, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha. Nosotros estamos en Cristo ahora, hermano. Somos santificados en Él, somos apartados en Él. Dios nos mira limpios, sin pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Él nos mira sin pecado, hermano. Aunque usted no lo crea, aunque usted diga que es un pecador, ¿cierto? Lo cual es afirmativo, somos pecadores, pecamos a diario, luchamos con nuestras debilidades, luchamos con el pecado, pero en Cristo nosotros estamos santificados y Dios nos mira como tal, porque Él nos representa, hermano. ¿Y esto para qué? Para presentársela después, como dice acá, a sí mismo, una iglesia gloriosa, una iglesia libre de mancha, libre de pecado. Él pagó el precio por su novia, su iglesia, Él la redimió. No fue una redención de nadie en particular, fue una redención de su propia iglesia redimida. Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, en Él tenemos redención. Como dice Efesios 1:7, tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que nos concedió. Efesios 1:14, somos la posesión de Dios, dice la redención de la posesión adquirida por Dios. Un pueblo adquirido por Él, hermano. Eso es lo que somos nosotros. En Tito 2:13, esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y quién fue ese pueblo? El pueblo que escogió Dios desde antes de la fundación del mundo y lo entregó al Hijo como su novia. Hay predestinados, hermanos. Dios nos predestinó para buenas obras también. Ya todo lo que hacemos nosotros, las buenas obras que podamos hacer, fueron predestinadas por Dios. Ya no esperemos unas felicitaciones o que Dios nos bendiga o que Dios nos dé un premio por obrar bien, hermano, por ayudar a tu hermano, a tu vecino, a quien sea. No esperes nada a cambio. Cuando nosotros ayudamos, lo hacemos ¿por qué? Por amor. Porque estamos agradecidos de todo lo que Dios nos entrega y bendecimos a nuestros hermanos también, los ayudamos en lo que sea, ¿cierto? Se hace, pero no esperando una recompensa, no esperando algo, sino que se hace por amor a sí mismo, como Cristo se entregó por amor por nosotros. Él nos entregó en la cruz para que nosotros después anduviéramos en buenas obras. ¿Ya? Él no lo hizo por eso. Él no dijo yo voy a morir, pero tú después tienes que hacer esto, o tú tienes que hacer esto otro. Sino que el camino del cristiano, hermano, es una vida de fe. Y nosotros nos manifestamos, ¿cierto?, en fe con nuestras obras también. Porque así se ve la fe en nosotros, por lo que hacemos, por los frutos que llevamos. Pedro dice, Él llevó nuestros pecados con su propio cuerpo. Cristo murió por el pecado de una vez por todas, al justo por los injustos, para traernos a Dios. Él murió para traer potencialmente a la gente a Dios. Él no murió, para traer potencialmente a la gente a Dios. Él murió para traernos a Dios. Él murió para satisfacer a Dios. Él murió para redimir la simiente santa, la descendencia santa que estaba predestinada desde antes. ¿Ya? Había una predestinación en todo esto. Hay una predestinación en todo esto, hermano. Pero eso no quita que nosotros prediquemos el Evangelio. Eso no quita que nosotros roguemos a Dios por alguna persona que queremos que sea salva, para que Dios lo transforme, Dios lo cambie. No quita eso. Debemos hacerlo siempre. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuán más severo castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Alguien diría acá que ahí dice que algunas personas van a ser castigadas, que algunas personas que pisan al Hijo de Dios y consideran como inmunda la sangre misma de su pacto, y se dice que fueron también santificados, como dice el texto. Y ahí no está hablando de pecadores siendo santificados, está hablando de Cristo mediante el cual Él, Cristo, no ellos, Él fue santificado. Voy a leer de nuevo. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Quién fue santificado en la sangre del pacto? Cristo. No está hablando de personas que han sido santificadas en la sangre del pacto. Ya, entonces este texto también tenemos que entenderlo, hermano, muy bien en el contexto. Entonces está hablando de la sangre de Cristo, pisando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto mediante la cual Él ha sido apartado como el sacrificio del pacto. Y alguien podría incluir también, versículo como 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces alguien podría decir que estas personas fueron apóstatas y que negaron al amo que los compró. Y en este texto, hermano, hay una especie de sarcasmo. Decían ser creyentes verdaderos, decían ser maestros verdaderos, y se infiltraron en la iglesia como falsos maestros. Y Pedro dice, ¿saben? Ahora han negado al amo que los compró. Saben que el amo no pagó el precio, ¿cierto? Por herejes condenados. Pedro se está burlando de ellos, porque ellos nunca han sido salvos, hermano. Y así hoy en día hay muchas iglesias, hermano, con líderes que son falsos, que ellos abren un lugar, una iglesia, y estudian un poco la Biblia y empiezan a predicar y empiezan a traer gente y hacen de las personas mercancía, quieren su dinero. Muchas iglesias que a las personas solamente las hacen sentir lindo, que se muevan, que griten, que salten, que se revuelquen, que hagan la cuncuna, lo que quieran.
hablen en lengua, aquí se puede hacer lo que quiera, mientras se ponga con la ofrenda. ¿Se puso con la ofrenda, hermano? Entonces hoy en día las iglesias están llenas, hermano, no me refiero en general ya, pero hay muchas iglesias que trabajan así, que llegan ¿dónde? Al sentido de las personas y las mantienen entretenidas. Que una predicación como esta que estamos escuchando acá, ¿cierto? Tranquilamente, palabra que se entienda, que nosotros podamos recibir con nuestra mente, que atesoremos nuestro corazón y no que esté gritando y gritando y gritando y haciendo cosas, hermanos, que no vienen al caso de una predicación. Pablo también, ¿cierto? Dedica en Corintios, el verso 14, si no me equivoco, completo, para aclarar todo esto de las lenguas, de las danzas, del comportamiento de la iglesia en Corintios, porque era muy desordenado, hermano, muy desordenado. Mientras uno danzaba por allá, el otro por acá hablaba en lengua, el predicador no predicaba, sino que gritaba, y así se lo llevaban, y Pablo le dice, no, eso no es así, están mal ustedes. El que quiera hablar en lengua, hable para sí mismo con el Señor. El que se quiere gozar en el Señor, gócese ahí en su lugar. Si quiere danzar o, no sé, expresar su adoración al Señor, hágalo ahí, pero tranquilo. No haciendo el ridículo, no haciendo el loco. Porque por eso, hermano, muchas veces las personas llegan solamente a la puerta de la iglesia. Porque miran hacia adentro y ven peor que el manicomio. Y no entran a las iglesias por lo mismo. Y somos nosotros culpables de todo esto. Entonces Pedro acá está usando el sarcasmo con estos hombres porque eran falsos maestros, eran falsos profetas. Porque sabemos que Dios no pagó el precio por herejes. Entonces, ¿cómo resumimos esto? La muerte de Cristo fue una satisfacción de justicia divina real, verdadera de hecho. Fue un pago y una expiación verdaderos de manera completa y real. No fue algo potencial. Y esto fue pagado por Dios por Cristo a favor de todos los que creerían, porque fueron elegidos y redimidos por el poder de Dios. La muerte de Cristo fue entonces definida particular, específica y real a favor del pueblo elegido por Dios, limitada en su extensión por los propósitos soberanos de Dios, pero ilimitada en su efecto, que eso lo vimos, por todos aquellos por quienes fue una realidad, o será una realidad en cada vida individual. Entonces fue la obra de Dios, hermano, en Cristo que logró la redención, no para hacer la redención posible, ¿ya? Sino para que fuera lograda finalmente por el... otra vez. Cristo lo que logró, la obra de Dios es la obra de Cristo, lo que logró la redención, no para hacer la redención posible, ¿ya? Algo potencial. Entonces es para que sea lograda finalmente por el pecador. Cristo procuró la salvación por todos aquellos a quienes Dios llamaría y justificaría. Los pecadores no limitan la expiación, Dios la limita. Jesús de hecho llevó el pago en su totalidad por todos aquellos que creerían. ¿Ya? Entonces esta redención no es algo potencial, sino que fue algo real para los elegidos de Dios. Entonces, ¿qué debe significar esto en nosotros, hermanos? Regocijo, alegría, gozo. ¿Por qué? Porque nos da una tranquilidad, hermano, en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos seguros. La gente que dice que la salvación la podemos perder, ¿qué pecado hace que nosotros perdamos la salvación? ¿Qué pecado podemos cometer para que Dios se enoje con nosotros y nos diga, ya te fuiste para afuera, ya no eres salvo? ¿Hay algún pecado? No hay ninguno, hermano. No hay ningún pecado que pueda hacernos a nosotros perder la salvación. Eso no existe, eso no es bíblico. Entonces debemos regocijarnos, hermanos, porque el precio fue pagado en su totalidad por cada uno de nosotros. No debemos activar esta salvación. No debemos procurar, ¿cierto?, alcanzarla o tener miedo de perderla. Este es un trofeo de la gracia divina de Dios. En segundo lugar, debemos salir, ¿cierto?, y evangelizar, predicar a todo el mundo, a cualquier persona que se nos cruce por delante y que podamos nosotros hablarle del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por todo el mundo. ¿Sí entiende ahora? Por todo el mundo sin límites. No hay límites de persona, de raza ni nada. Por eso debemos predicarle a todo el mundo, a quien sea. Y en la soberanía de Dios está
quién será salvo y quién no. Solo Él lo sabe, hermano. Nosotros no lo sabemos. Entonces esta expiación debe ser real. Y es real. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por cada uno de nosotros. No debemos activar todo esto. Usted no activó la salvación, hermano. Usted no está acá porque usted decidió seguir a Cristo, porque usted decidió congregarse en una iglesia. Usted está acá por el único plan y propósito de Dios, que es definido en la salvación, el que Él lo atrajo a Él. ¿Y cómo continúa esto? Perseverando. ¿Cómo sé que soy salvo? Usted persevera. ¿Cómo sé que soy cristiano? Usted persevera. Usted ya hace las cosas que Dios quiere que haga. Ya no se ciñe usted mismo, sino que Dios lo ciñe ahora a usted. Dios lo dirige. Dios lo envía. Dios maneja sus pensamientos. Dios maneja su vida ahora, hermano. Las cosas que antes preferíamos por sobre Dios, ahora está Dios por sobre esas cosas, ¿cierto? Ahora lo más importante es Dios, después las cosas del mundo. Y eso es lo que a nosotros nos define, hermano, como personas cristianas. ¿Qué realmente tenemos en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Quién está por encima de todo? Y si es Dios, gloria a Dios. Pero si son mis cosas, mi trabajo, mis prioridades, yo primero y después Dios, si hay tiempo para Dios, ahí debemos, ¿cierto?, ver qué está pasando con nosotros. Debemos analizar nuestra vida a diario, hermano. O sea, que nos estemos deslizando, como dice Hebreos, deslizándonos poco a poco, como un barco o una barca dejado en un muelle sin atadura, que empieza poquito a poquito a llevárselo a la corriente, hasta que no se da ni cuenta y el barco o el bote está en el fondo del mar, alejado ya del muelle, pero se fue alejando poco a poco. Y así nos pasa a nosotros a veces, hermano, nos vamos alejando poco a poco de Dios y no nos damos cuenta, nos vamos enfriando. No estoy hablando de que usted perdió la salvación, hermano, ya que quede claro eso, sino que se empieza a enfriar el espíritu. Nos comenzamos a enfriar. Entonces por eso debemos tener ese barco atado al muelle de la palabra del Señor, hermano, porque es lo único que nos va a fortalecer, es lo único que nos va a ayudar para poder seguir, para poder continuar. En Él encontramos la fuerza, en su palabra encontramos esa agua viva, ¿cierto?, que nutre nuestro espíritu. Así que eso, hermano, damos gracias al Señor por este mensaje. Padre, cuánta tranquilidad nos das, Señora, con esta palabra, con todo lo que tú nos estás enseñando, Padre Santo. Nos das gozo, nos das alegría, nos das tranquilidad, Padre, para seguir adelante, para continuar. No preocupándonos, Señor, de lo que ha de venir, de lo que va a acontecer, sino que viviendo el día a día en ti, mi Señor, confiando plenamente en que tú tienes control de todas las cosas, Padre. Nosotros perseveramos cada día y tú nos preservas, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has preservado hasta el día de hoy. Nos tienes en este lugar, Señor. Nos tienes en tus caminos. Tú eres nuestra prioridad, Padre. En ti pensamos cada día. Al tomar nuestras decisiones, tú eres la primera persona a quien nosotros pedimos consejo, pedimos ayuda. Porque ¿en quién más tendremos la ayuda? ¿En quién más tendremos el consejo sabio sino en ti, Padre? En tu palabra, Dios. Y damos gracias por ese libro santo que cada día nos nutre, Padre amado, como dice tu palabra, que somos árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Y así queremos ser, Señor, estar al lado de tu palabra siempre, para que nos nutra y seamos árboles frondosos, seamos hombres y mujeres preparados en tu palabra. No solamente en el conocimiento, como decía nuestra hermana, sino también en conocerte a ti, Señor. En quién eres tú, que eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, pero también eres un Dios de fuego consumidor, y del cual nadie jamás se burlará. Por eso, Dios mío, te damos muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que cada día haces en nosotros. Bendice a nuestros hermanos, a todo aquel que escuche este mensaje, esta palabra, que sea de edificación para sus vidas. Son temas muy controversiales, Dios del cielo, pero que debemos predicarlos. Temas controversiales que debemos enseñarlos, Señor, independiente de lo que pensemos o piensen algunas personas. Es tu palabra, está en las Escrituras, y como tal debemos enseñarlos, Señor.
toda gloria, toda honra, toda alabanza sea para ti, desde ahora, Padre Santo, y para siempre. Entregamos todo esto que hemos hecho en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.